En Bayamo, ciudad del nororiente de Cuba, hacemos una parada para un buen almuerzo, pero también para degustar uno de los cafés más reconocidos en Cuba, el Café Mambí. Es un café tradicional cubano de la guerra de 1868, de la guerra de los españoles contra los cubanos. Los mambises, en la necesidad de alzarse hacia la montaña, tuvieron que buscar una alternativa de tomar el café porque los españoles tomaron los centrales de azúcar. Entonces buscaron la fruta de la guira similar a una copa natural donde se sirve el café. Este café es un café que se macera de grano natural en un pilón similar a todo lo que tenemos los americanos, los centros americanos. Se endulza con la miel de abeja. La carreta simula la carreta de los bueyes, que era donde se trasladaban las mercancías para proveer a estos mambises para poder ganar la guerra. Es un café fuerte al principio, pero que contrasta con la miel de abejas con el que se endulza. Sientes la especialidad del mismo y el por qué era indispensable para los guerreros. También se sirve con las jarras de bambú y se endulza con miel de abeja. Es una infusión que le daba energía, le daba calor en los tiempos difíciles y representa nuestro café como un café guerrero para nosotros. Este es otro de los lugares que usted puede visitar en Bayamo. Lugares como este le permiten conocer más de la cultura cubana. Para saber realmente y conocerlos a ellos, a los cubanos en su espíritu y conversar con ellos, ver las casas, las calles, los carros, todo. La amabilidad y la dedicación que utilizan los cubanos en esta zona del país para explicar cada uno de los detalles de su cultura y su afán de atender al cliente más allá de lo que uno espera, nos deja sorprendidos. Lo primero, lo que más me impresionó fue su gente. La gente me parece supremamente amable, me parece gente que está dispuesta, digamos, a recibir adecuadamente al turista y tiene una calidad humana pues bastante grande, impresionante. Yo creo que es lo que más me ha impresionado. Quiero invitar a toda la gente colombiana, ¿sí?, a que venga y visite realmente esta isla. No es solamente Habana y Varadero, también está el oriente de Cuba. Playas, paisaje, historia.